Vamos con la cuestión número 2 del ejercicio del 2006 de la parte técnica. Nos hablan de calor. Nos dicen calcular la cantidad de calor que hay que comunicar para pasar 100 gramos de hielo a menos 15 grados hasta agua a 0 grados. Y luego me hace otra pregunta, entonces vamos una por una. El tema del calor. Necesitáis conocer las fórmulas que describen ese fenómeno. Cuando yo tengo una cosa que está a una determinada temperatura y la paso, esa misma cosa, la paso a otra temperatura, pues yo necesito meter calor aquí, ¿sí? ¿Se entiende, no? Entonces, ese calor, cuanto más grande sea la diferencia de temperatura, más grande será ese calor. Así que en la fórmula aparece esto, temperatura final menos temperatura inicial, ¿vale? El incremento de temperatura, porque a mí me da igual subir de 15 grados a 16 grados que de 8 grados a 9 grados, que de 300 grados a 301 grados. Necesito el mismo calor, porque es el calor para subir esa diferencia de temperatura. Entonces en la fórmula no aparece la temperatura así a lo bruto, sino la diferencia de temperaturas entre la final y la inicial. Cuanto más masa tenga, más calor necesito. Para calentar una cosa pequeña necesito un poquito de calor. Si quiero calentar algo más grande necesito darle más calor. Entonces en esta fórmula también aparece la masa. Y no todas las sustancias se calientan igual de fáciles. Hay cosas que necesitan estar siendo calentadas mucho rato para que la temperatura suba y otras se calientan muy rápido. Entonces aquí aparece una cosa que se llama capacidad calorífica, que depende del material. Entonces esta es la fórmula que usamos cuando un aparato, un sistema, un objeto cambia entre una temperatura final y una temperatura inicial. Aquí pongo la masa que yo quiero calentar y aquí tengo que poner una característica de la sustancia que yo estoy usando. Si estoy usando agua, si estoy usando hielo, si estoy usando lo que sea. ¿Sí? Vale. Entonces, esta es una de las fórmulas. Pero hay otra cosa que les pasa a las sustancias, que es que cambian de estado. Que yo tengo un cubito de hielo, lo fundo y ahora tengo un montón de agua. La temperatura, cuando tengo un cubito de hielo y lo empiezo a fundir, lo puedo tener a baja temperatura, pero cuando llega a 0 grados es cuando se empieza a fundir. Entonces, este proceso de fusión se da a temperatura constante. O sea, el proceso de fusión empieza con un cubito de hielo a 0 grados y termina con un poquito de agua a 0 grados. Entonces, aquí no cabe, ¿sí? No cabe esta fórmula porque no hay un incremento de temperatura. Cuando tú fundes hielo, cuando fundes hierro, cuando fundes cualquier sustancia, hay que aplicar otra fórmula y esa fórmula es así. El calor que necesita una cierta masa de hielo para fundirse es proporcional a la masa. Cuanto más hielo, más calor. Y luego es proporcional a lo que se llama el calor latente, que es una cantidad que depende de la sustancia. Entonces, cada gramo de hielo para fundirse necesita un determinado calor, unas determinadas calorías. Cada gramo de hierro, cuando lo vamos a fundir, necesita unas determinadas calorías. Entonces, C y L dependen de la sustancia y deben ser datos del problema, te los tienen que dar en el problema. ¿Ok? Entonces, si a mí me hablan de cambio de temperatura, yo aplico la primera fórmula. Si me hablan de fusión o de vaporización, uso la segunda fórmula. ¿Sí? Porque esto también ocurre cuando yo tengo un recipiente lleno de agua, lo caliento mucho y lo convierto en vapor. Lo único que esto ocurre a 100 grados. Tengo agua, la voy calentando, cuando llego a 100 grados comienza a convertirse en vapor. Este proceso necesita calor. Y ese calor también se calcula como la masa de agua que conviertes en vapor por un cierto calor latente, que aquí es de fusión y aquí es de vaporización. Entonces, cuando hay cambio de temperatura, uso estas fórmulas. Cuando hay cambio de estado, cambio de fase que se dice, uso estas fórmulas.
esta cantidad me la tienen que dar. ¿Sí? Entonces, me dicen, calcular la cantidad de calor que hay que comunicar para pasar 10 gramos de hielo con una temperatura de menos 15 hasta convertirlos en agua a 0 grados, ¿vale? Entonces, este problema tiene dos fases, porque yo tengo 100 gramos de hielo que están a menos 15 grados y quiero tener agua a 0 grados. Para eso, yo primero tengo que calentar el hielo. Tengo que calentar el hielo hasta que llevarlo al punto de fusión, ¿sí? Y aquí veis que hay un cambio de temperatura. Aquí voy a usar esta fórmula, masa por capacidad calorífica por T2 menos T1. Y para convertir hielo de 0 grados a agua a 0 grados, tengo que cambiar de estado. Entonces aquí voy a aplicar otra fórmula, masa por calor latente. ¿Sí? En este caso, de fusión. Entonces, hay que hacer dos cuentas. Primera cuenta. Pone calcular la cantidad de calor que hay que comunicar para pasar 100 gramos de hielo, 100 gramos de hielo, de una temperatura de menos 15 hasta agua a 0 grados. Entonces, primer proceso, segundo proceso. Primer proceso, el calor va a ser la masa por qué tal absorbe el calor el hielo, no el agua, el hielo. Aquí estoy cambiando la temperatura de un trozo de hielo. Entonces, aquí tengo que buscar la capacidad calorífica del hielo por la temperatura final menos la temperatura inicial. Sustituyo. Masa 100 gramos. Ojo que estamos usando gramos, ¿vale? Ahora tengo que buscar la capacidad calorífica del hielo. Aquí o yo lo estoy leyendo mal o no lo dan. Deberían darlo porque esto no lo tienes que saber de memoria, la capacidad calorífica del hielo. Entonces la busco en un momentito. Capacidad calorífica del hielo. Y me dice que es, que yo tampoco me la sé de memoria, en calorías por gramo. Me dice que a ver, espera un segundito que lo busque. Lo voy a cortar. A ver, también se le llama específico. Es 0,492 por kilo y por grado centígrado. A ver, voy a hacer aquí calor específico del hielo. Me dice que es 0,492 kilocalorías partido por cada kilogramo y por cada grado centígrado que sube temperatura. Kilocalorías por kilogramo. Y yo esto lo tengo en gramos. Puedo transformar esto o puedo transformar esto. Puedo dejar los gramos en 100 gramos es 0,1 kilos, ¿no? O puedo cambiar esto y ponerlo en por gramos, haciendo factor de conversión. Eso como queráis. En este caso, lo más fácil es poner esto como 0,1 kilos, ¿verdad? 0,1 kilogramos por 0,1 kilogramos por 0,492 kilocalorías, que es la unidad del calor, las calorías, kilogramos y grados centígrados, y la diferencia de temperaturas. Temperatura final, 0, temperatura inicial, menos 15. ¿Veis que estoy respetando los signos? Entonces me queda, esto como son grados centígrados, ¿no? Ahora me lo pongo bien, grados centígrados, se me van los grados centígrados con los grados centígrados, los kilos con los kilos, y me queda 0,1 por 0,492 por 0 menos 15 son más 15 kilocalorías. Hago la cuenta, me sale
0,1 por 0,492 por 15 me sale 0,738 kilocalorías, ¿vale? Ese es el calor que yo necesito para pasar de hielo frío a hielo a 0 grados. Pero ahora, como lo que me pedían era que fuera agua, ahora tengo que fundir el hielo. Para fundir el hielo, voy a usar esta fórmula. Como no hay cambio de temperatura, lo que hay es un cambio de estado, tengo que usar esta fórmula. Cada gramo me va a pedir una determinada cantidad de calor para fundirse. Entonces, tengo que buscar el calor de fusión del hielo. El calor de fusión del hielo lo busco, o lo deberían dar aquí. Yo en los enunciados que estoy leyendo no los veo. 79,7 kilocalorías por cada kilo. Pues sustituyo 0,1 kilos por 79,7 kilocalorías por cada kilo. Los kilos se me van con los kilos y me quedan, bueno, multiplicar por 0,1 es fácil, ¿no? 7,97 kilocalorías. Esto es lo que me cuesta fundirlo. Como veis, me cuesta mucho más fundirlo que subirlo hasta 0 grados. Y el calor total de este proceso es la suma de estos dos. Así que tengo que sumar esto con esto. Los dos están en kilocalorías, así que me saldrán kilocalorías. Esto más 7,97 me sale 8,708. Si lo dejo entre cifras significativas, 8,71 kilocalorías. Este es el calor para terminar todo este proceso. Recordad, procesos distintos. El de cambiar la temperatura, que va con esta fórmula, que tiene que más calor necesitas cuanto más alto térmico tienes, cuanto más masa tienes, y según el material será más calor o menos calor. Eso es una cosa cuando hay salto de temperatura. Cuando hay cambio de estado, multiplico la masa por cuánto me cuesta fundir, cuánto me cuesta evaporar cada kilo de masa. Esto es típico del material, esto es típico del material, esto es típico del material. Lo buscas por internet o en un problema te lo deberían dar. ¿Sí? Salvo la del agua, la capacidad calorífica del agua, que es una caloría por cada gramo y cada grado centígrado, que esta sí que a veces te la piden saber de memoria. Sí, pero el resto te la tienen que dar porque se mide experimentalmente. ¿Vale? Pues hecho.